Shalom, Masejet Shabbat, la página Pei Hei Amud Bet. Estamos en la primera línea, en la palabra velo. Vimos en la página anterior la opinión de Rav, que lo que dijo la Mishnah, que se puede hacer una arugá con 5 semillas en un tamaño de 6/6, es solamente en una jurba. Quiere decir que no hayan más arugot al lado de ella, sino que ella esté única, y ella sea única. Y la Gemara preguntó que hay una forma que se puede poner muchas arugot una al lado de la otra. Y dijo Rav, es verdad, pero hay una gzera que no lo haga porque puede terminar llenando los lados de las arugot y entonces va a formar kilaim. Pregunta la Gemara con respecto a la opinión de Rav. Velo yehe el arosh tor yerek. Pregunta la Gemara que sea permitido aún si llega a llenar los lados, de todos modos sea permitido por lo que es llamado Rosh Tor. Rosh Tor es la cabeza del toro, que es como un triángulo, parece como un triángulo. Entonces hay una halajá que se puede terminar un campo pegado al otro campo y no es considerado kilaim. Porque, como vemos en el dibujo de Rashi, hay un triángulo. Dice Rashi que los campos terminan de sembrarlos no de forma cuadrada, sino de forma de triángulo. Entonces, en el momento que un triángulo que viene de un campo termina adentro del otro campo, como termina de forma de triángulo hacia un cuadrado, se ve que esas semillas vienen del campo anterior y no se ven mezcladas, entonces no hay de esa forma kilaim. Entonces pregunta la Gemara que también aquí sea como un Rosh Tor, que es decir, aquí también se reconoce que esto pertenece a esta aruga y estas semillas pertenecen a la otra y no es considerado kilaim. Milotnan, ¿acaso no se ha escrito allá Rosh Tor yerek nichnas letoch sade acher? Si de forma de Rosh Tor entra unas semillas a otro campo, mutar mipnei shenir'e sof sade, porque se ve que esto pertenece al final del campo que viene de él. Entonces aquí también se reconoce que esto pertenece a otra aruga. ¿Y por qué? Que sea kilaim. Dice la Gemara, en Rosh Tor be'aruga. Contesta la Gemara, en la opinión de Rav, que no existe la halajá de Rosh Tor en dos arugot. Quiere decir, si son dos campos que son grandes, o aún un campo que termina hacia una aruga, o una aruga que termina hacia un campo, como hay un campo que es algo grande por sí mismo, entonces se reconoce que no son lo mismo y entonces existe la halajá de Rosh Tor y hay la diferencia. Pero cuando son dos arugot, una al lado de la otra, en ese caso no se reconoce la diferencia, sí se ve mezclado, por lo tanto entre dos arugot, como son pequeñas las dos, no hay la halajá y la permisión de Rosh Tor. Sigue la Gemara y trae otra opinión a la de Rav. Ushmuel amar aruga ben arugot shaninu. Shmuel dice, no, lo que dijimos que se puede sembrar una aruga de esa forma, no es cuando es única, sino también cuando hay otras arugot sembradas al lado de ella, también se pueden sembrar. Pregunta la Gemara, pregunta la Gemara, si tú siembras muchas arugot una al lado de la otra, y de la forma que explicamos al principio en la Mishnah, como explicó Rashi, que siembras una semilla en la mitad y a los lados llenas casi todos los 4 lados menos el córner. Entonces, si siembras de esa forma una aruga al lado de la otra, las hojas de lo que sembraste se van a mezclar, porque hay solo 2 tfajim entre ellos. Entonces se van a mezclar las hojas y se ve mezclado y entonces hay kilaim. Eso es lo que la buena pregunta. Se mezclan juntas a través de las hojas y entonces sí se vuelve kilaim. ¿Y por qué Shmuel dice que es permitido? Contesta la Gemara, benotá shugalekan, beshugalekan. Dice la Gemara lo que Shmuel dijo que se pueden sembrar unas cuantas arugot una a la otra, no es de la forma que explicamos en la Mishnah, que se llenan los lados casi hasta el final, sino de la forma que antes la Gemara le preguntó a Rav, quiere decir, que se haga la semilla de la mitad y la parte de arriba, de derecha a izquierda, dejando mitad de tefaj antes de llegar a la mitad, el lado izquierdo de arriba para abajo, el de abajo de izquierda a derecha, y el de la derecha de abajo para arriba, y de esa forma no salen 2 líneas una al lado de la otra, exactamente paralelas, y entonces no hay esa mezcla con las hojas y
no se forman kilaim, y lo que Shmuel no opina como Rav es que no hacemos una gzerá, que prohibir de esa forma, porque tal vez va a terminar llenando las líneas, si no hacemos esa gzerá, y de esa forma sí se pueden sembrar muchas arugot, una al lado de la otra. Y pasa la Gemara a otro sugiyá. Dice la Gemara, Amar Ula, Bau b'ma'arava. Preguntaron en Ma'arava, en Eretz Israel, preguntaron, Efkia telem echad al pnei kula mau. Quiere decir, tenemos la arugá de nosotros, que sembramos en ella 5 semillas. Ahora viene una persona y excava en la arugá, excava adentro de la arugá, quiere decir, hace un canal que tiene la profundidad de un tefaj sobre el ancho de un tefaj y siembra en ese canal una especie de semilla sexta. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Si lo haría sobre la arugá, entonces obviamente sería prohibido porque se mezcla con el resto de las semillas. Pero como ahora excavó y está más profundo, tal vez en ese caso sí se puede hacer. Esa es la pregunta que hicieron en Ma'arava. Dice la Gemara, Amar Rav Sheshet ba'irbuv uvitel et hashura. Rav Sheshet opina que aunque excavó, de todos modos, eso es mezclar y eso mevatel et hashura, que es decir, mevatel, anula lo que permitimos hacer en esta arugá y si es considerado que está mezclado y es kilaim y es prohibido. Es la opinión de Rav Sheshet. Rav Asi Amar, en irubo mevatel et hashura. Rav Asi dice, no, si él excavó, entonces se ve por sí mismo y no daña lo que hicimos y no es kilaim y se puede hacer. Dice la Gemara, Eiti ve Rabina le Rav Ashi, le preguntó Rabina a Rav Ashi. Está escrito en Masejet Kilaim, Hanotea shtei shurot shel kishuin, el que siembra 2 líneas de kishuin, shtei shurot shel diluin, shtei shurot shel pu'al amitzri, mutar. Si hizo 2 líneas de 3 especies diferentes, se puede hacer porque como son 2 líneas de cada uno, entonces aunque están cerca menos de 3 fajim uno del otro, de todos modos, por tener la importancia de 2 líneas que se reconocen por sí mismos, entonces no es considerado mezclado y no hay kilaim. Pero, shura achat shel kishuin, shura achat shel diluin, shura achat shel pu'al hamitzri asur. Pero si fue solo una línea de cada especie, entonces lo vemos como mezclado y es prohibido. Ahora, el ritmo agrega que estamos hablando, porque es pregunta lo que nosotros hicimos, estamos hablando que entre línea y línea de lo que él sembró, él excavó, hizo un telem como el que mencionamos, hizo un canal con el que mencionamos en la pregunta antes. Entonces, él sembró, digamos, kishuin, después hizo el telem, quiere decir que está más profundo la tierra, y después sembró los diluin. Entonces, hay algo que diferencia entre ellos, y de todos modos, dice la Mishnah, que es prohibido. Entonces, ¿por qué aquí opinión Rav Asi que es permitido? Dice la Gemara, dice Rav Ashi, Shani aja de ikasaraja. Dice Rav Ashi, en el caso de la Mishnah de Kilaim, estamos hablando de especies de verduras que sus hojas, sus ramas son largos y entonces se mezclan por arriba. En esa forma, aunque haya un telem entre ellos, lo vemos mezclado y es Kilaim. Mientras que en el caso que Rav Asi permitió, es cuando son cosas que no tienen hojas tan largas y no se mezclan. Y entonces el que esté sembrado en un telem hace la diferencia y es permitido. Y seguimos a otra sugiyá. Dice la Gemara, Rav Kahana amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Yohanan, Arotze lemalot kol ginato yere, que le quiere sembrar verduras en todo su patio sin dejar espacio libre. Ose arugá shisha al shisha ve'ogel ba chamisha umemale karnotea kol ma shirtze. Dice Rabbi Yohanan, ¿cómo hacerlo? Entonces dice, primero hace una arugá, quiere decir hace muchas arugot, shisha al shisha, que el tamaño de cada una de ellas es 6 sobre 6, ve'ogel ba chamisha, y hace en la mitad de esa arugá, hace un círculo, quiere decir siembra una especie de semillas, de forma de un círculo, que el diámetro de él sea 5 tfajim. Ahora, ¿qué queda? Después de hacer un círculo de 5, del diámetro de 5, queda a los lados, en los lados derecha, izquierda, arriba y abajo, queda medio tefaj en cada lado. Eso es umemale karnotea kol ma shirtze. En esos lados puedes sembrar otras 4 especies de semillas y llenar todos los lados
porque como esto se ve, se reconoce que es un círculo y a los lados es una línea, entonces se puede hacer. Lo único que él tiene que hacer es dejar en los cornes un poquito sin sembrar para que no se mezclen esas dos líneas juntas. Pero entre las líneas y el círculo se reconoce la diferencia y entre línea y línea no siembra hasta el final, pero se reconoce la diferencia porque una es sembrada de arriba para abajo y la que está cerca a ella está sembrada de izquierda a derecha. Por lo tanto, se ve la diferencia y no hay mezcla, no hay irbuv y no es considerado kilaim. Ahora, pregunta la Gemara, vea ika de beinei u beinei. Pregunta la Gemara, está también el border de las arugot y ese border, en el momento que él siembra también el border, porque Rabbi Yohanan dijo que él quiere llenar todo su patio de verduras, entonces en el momento que él siembra también el border, entre el border y los lados de la arugá va a terminar siendo mezclado y en eso se forman kilaim. Contesta la Gemara, Amre de Rabbi Yanai bemachriv beina beinaim. Dice Rabbi Yanai, de verdad lo que Rabbi Yohanan dijo, llenar todo el patio, no es por completo, sino casi por completo, pero los borders de verdad no siembra en ellos. Eso es según de Beit Rabbi Yanai. Rav Ashi amar, im hayu zruin shti zoran erev, erev zoran shti. Dice Rav Ashi, no, hay también una solución para los lados, para los bordes también sembrarlos. Dice, si el lado de la arugá, cuando sembraron esa mitad de tefaj, se sembró de forma de shti, es decir, de derecha a de arriba para abajo, entonces se siembra el border de forma de erev. Así que uno está sembrado de arriba para abajo y el otro se ve que está sembrado de derecha a izquierda. Y también al revés, si sembró el border, no el border, si sembró ese medio de tefaj erev, entonces siembra el border, lo siembra de forma de shti y entonces se reconoce la diferencia, que uno está sembrado de tal forma y el otro de una forma diferente y entonces como se nota la diferencia, no es considerado mezclado y no es kilaim. De todos modos, pregunta la Gemara, Eitivei Ravina le Ravashi, Avodat yerek beyerek acher, shishat fachim, veroin otam ketavla merubaat. Dice la Tosefta, con lo mismo que vimos en la Mishnah, que se puede hacer una arugá de 6 sobre 6 y sembrar en ella 5 especies de semillas, pero dice la Braita, dice, veroin otam ketavla merubaat. Lo vemos como como algo cuadrado. Entonces vemos que tablau de shari alav achi asur. Vemos que la permisión de sembrar en una arugá es cuando lo haces de forma que se vea como algo cuadrado. En el momento que lo haces como un círculo, como lo que permitió Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dijo que hagas un círculo en la mitad. En el momento que se ve un círculo, es prohibido. Toda la permisión es que se vea un cuadrado. Contesta Rav Ashi, Atam le'akule baikula acharina le'atir rosh tor ayotze mimena. Dice Rav Ashi, la condición que dio la Braita, que sea cuadrado y no hacer un círculo en la mitad, es cuando quieres pegar esta arugá a otra cosa, o a otra arugá, o a otro campo, a un sadeh, y entonces necesitas que se vea como rosh tor, necesitas que se vea un triángulo que termina sobre un cuadrado, como explicamos al principio de la página, y para permitirlo de esa forma, entonces es que necesitas que se vea como un cuadrado. Ahora, posibilidad, dice Rashi primera, es que Rabbi Yohanan opina que también entre dos arugot hay la halajá que se permite hacer a través de rosh tor, y entonces la braita que quiso que sea cuadrado es también cuando quieres que termine una arugá pegada a la otra arugá. Si una termina en triángulo y la otra es cuadrada, entonces se puede de esa forma. Otra posibilidad es que Rabbi Yohanan piensa también, como dijimos en la opinión de Rav, que no hay rosh tor entre arugá y arugá porque los dos son pequeños, y lo que la braita está hablando es cuando una arugá termina hacia un campo, hacia un sadeh, o un sadeh termina hacia una arugá, y de eso habló la braita, pero no habló entre arugá y arugá. Y hasta aquí, Pei Hei Amud Bet, Be'atzlacha.